Esto no es el futuro. Es Ciudad Radio. Escucha el consultorio de Azur. Caminos de la música mexicana. Conciencia colectiva. Trota Music. De lo público a lo privado. La Caverna de Hierro. The Luis Solana Show. Misterios del universo. Oye Ciencia. Cocan. Ciudadradio.mx. Ciudad Radio. Vamos más allá. Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior. Superación. Reiki. Yoga. Ángeles. El consultorio de Azur. Lunes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Gente bonita, ¿cómo están? Como cada lunes, hoy 1 de mes, les mando pues muchas bendiciones, que hagan peticiones sobre todo para que trabajen con ellas en fortalecimiento, todo de disciplina también emocional y espiritual. El consultorio de Azur con Ale Aguilar sigue trabajando para ustedes y vamos a tener pues hoy un programa muy interesante con un amigo nuestro. Bueno, mi amigo es Gaby, pero me recomendó contigo. Y vamos a trabajar hoy en la energía de escribir. Y estábamos platicando fuera del programa y se me hizo muy interesante el tema. Espero que ustedes también nos ayuden a compartirlo el día de hoy. Eduardo Cotino. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Hoy se me ha hecho muy interesante hasta donde vamos ahorita fuera del aire, porque es que hablar de la energía de la escritura, Ajá. del desarrollo, de cómo escribir, se me hace un talento, lo que yo te decía fuera del aire. Bueno, sí se puede tener talento para escribir o no tener ninguno, eso es un hecho. Básicamente la escritura tiene dos facetas, una es la técnica. Ajá. La técnica es poner palabras sobre el papel y ponerlas de un modo que la semántica, la sintáctica, la ortografía sean correctas. Sí. El talento es que con esas palabras consigas transmitir lo que tú quieres o transmitir emociones profundas a un lector. Ahí es donde yo creo que pone la energía un escritor. Sí. O sea, sentir lo que está escribiendo él para de que algún modo la persona que lea perciba esa emoción o esa sensación que el escritor quiere transmitir. Porque si no te la transmiten ni a ti mismo, difícilmente otra persona pues va a averiguar qué estás escribiendo. Ahora, este librito. Bueno, ese librito es una edición de autor. Ajá. Eso lo fabrico yo directamente desde cero y lo imprimo yo en mi casa con una impresora hace 20 años, lo monto y lo encuaderno. Bonito. Es, digamos, mi primera cosa editada, totalmente autoeditada, porque la hago yo, no la hace una imprenta. Ajá, ¿y podemos hablar de qué escribimos el día de hoy? Aquí. Ahí hay 5, porque originalmente eran 4, hay 5 historias de terror que básicamente todas están conectadas por el tema del aislamiento. O sea, lo que ocurre en cada historia no ocurre en una gran ciudad, no ocurre en una discoteca, ocurre en un lugar donde solamente hay muy poca gente y donde salir de ahí es muy difícil. En ese ya tienes un ambiente claustrofóbico y dentro de ese ambiente pues se desarrollan tragedias humanas o tragedias incluso de inteligencias artificiales que pues se vuelven un poco locas, pero ese es en resumen lo que hay ahí condensado. Okay. ¿Las hemos vivido, las hemos experimentado o nos salen de alguna imaginación o algo que tenemos en la cabecita ya? Pues Planeado, trabajado, estructurado. yo creo que ahí entra un poco la chispa. De repente tienes una idea y dices, vaya, esta idea me parece buena. Y empiezas a escribir. Yo personalmente no me hago una escaleta ni me hago un guión. Yo escribo directamente como me va saliendo. Claro, luego lo tienes que revisar porque a veces escribes una porquería al principio que dices, pero vamos, esto no lo leo ni yo. Ajá. Y ya después lo revisas, lo acomodas, le das forma y finalmente ya te queda un relato, un cuento, una novela acabada, legible. Pero lo importante es que la idea te haga chispa en el cerebro, ¿no? Que digas, ostras, esto
esto es exactamente algo que me gusta escribir. Mira, te voy a decir por qué quisimos hacer este programa, porque hablábamos ahorita fuera del aire que culturalmente no estamos acostumbrados a la lectura. Por ende, pues no nos damos cuenta o no aprovechamos todos los beneficios. ¿Cuáles son? La escritura, decíamos, las faltas de ortografía, el saber hablar más, tener mucho más recurso de palabras, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Mucho más. Y esta parte que se me hace muy interesante, la imaginación, ¿no? De lo que estás leyendo. Y sobre todo el buen sabor que te queda de aprender algo. Bueno, es que la imaginación es muy importante, porque el problema de los audiovisuales está haciendo que la gente no tenga imaginación. Si todo te lo dan en una imagen, en un televisor o en un vídeo en internet, tú ya no tienes que imaginar nada. Te lo ponen todo delante como el tío que lo hizo se lo imaginó y tú se lo compras. Así es. Y cuando éramos niños, yo recuerdo mucho que se valía soñar. Ah, sí. Sí, claro. Se valía, ¿no? Porque los papás que nos decían, ya deja de soñar, ya deja tus sueños, ¿no? Entonces se valía soñar. Sí, los niños éramos actores de teatro empedernidos, éramos vaqueros, éramos piratas, éramos Astronautas. guerreros, éramos astronautas, éramos bomberos, éramos de todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y hoy dónde quedó ese sueño? Pues es que la juventud y los tiempos han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo, pero lamentablemente el que se haya perdido la afición o el hábito de lectura sí es algo muy grave. Es grave y además, pues que vemos pocas personas que lo impulsen. Antes, yo recuerdo cuando estábamos chicos, teníamos la oportunidad, yo lo vi como una oportunidad, no sé, público querido, corríjame por favor, del otro lado de la pantalla, las bibliotecas. Nos mandaban a hacer esto de investigación, ¿no? A ver, ve, investiga el átomo, ve, investiga esto, ve a la biblioteca y pide el libro, no lo maltrates, cuídalo, ponle tu nombre, vuélvelo a dejar en su lugar. Era una rutina, a lo mejor a las personas se les hacía tedioso, pero era algo muy bonito. No, sí, aparte voy a meter en el mismo nivel la lectura técnica que la lectura recreativa, por así decirlo. O sea, si no lees historia, si no lees algo sobre medicina, algo que te interese, tampoco te cultivas, no sabes nada. Vas a un médico y el médico se equivoca y tú te le vas a creer todo porque no tienes ni idea. Ahora vamos con esa parte. No sabes un prospecto de un medicamento, no sabes ni decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Me lo voy a tomar? ¿No me lo tomo? Así es, la información. Exacto. La información es valiosa, todos lo sabemos. Ah, bueno, claro. Y tenemos una gran responsabilidad a las personas que tienen información. Pero también, como digo yo, en lo personal, ¿cómo voy a obtenerla si todo me lo dan y yo no tengo la habilidad ya de querer investigar más? Por supuesto, y ahí viene el otro problema, la desinformación. Si todo te lo dan, te lo vas a creer todo. Y si te lo crees todo, pues estás en riesgo de que te publiquen 20 noticias falsas y tú te las creas todas tan tranquilo, sin investigar, sin ir a ver si, oye, esto es cierto, habrá dicho esto esta persona, no lo habrá dicho. No, la gente se lo cree, sale, quema calles cuando todo era un fake news, ¿no? Exacto. Por eso encontramos valioso este tema de la energía de escribir, porque mucha gente no sabe cuadrar ni siquiera un diálogo, como dices tú, escribir un libro o algo que se te venga a la cabeza, ¿cómo lo vas a estructurar si no has tenido la oportunidad de escribirlo? Yo me acuerdo que en la escuela te enseñaban, ¿no? Tema, número de páginas, el protocolo, a ver esto, o sea, el nombre del autor, aquí vienen los agradecimientos, o sea, todo eso. Sí, y que hoy en día, lo que te decía culturalmente, pues se ha perdido. Totalmente. Además, has mencionado los diálogos, yo le recomiendo a nadie que no escriba diálogos en español. Las reglas de los diálogos son una cochinada. Es difícil. Es muy difícil. Muy complicado. Sobre todo por las reglas de la raya. La raya es ese guión largo que se usan en español para marcar cuando abre un diálogo, cuando lo cierra. El no hacerte líos con los guiones, que bueno, rayas, con los puntos, si va adelante, si va después, si es inciso, si no es inciso, si es verbo de la... te puede volver loco. Pero bueno, si lo consiguen escribir bien, el lector generalmente capta muy bien el diálogo y cuando alguien está hablando, cuando habla otra persona, cuando apoyas una frase de diálogo con una acción que está efectuando el personaje a la vez que habla, pero es bastante difícil. En inglés es más fácil, ponen comillas y se acabó. Abren comillas, ponen lo que dice el personaje, las cierran y listo. Y se termina. He leído algunos libros en los cuales no veo tanto talento, pero más sin embargo dicen cosas muy interesantes. No vienen tan estructurados por autores, pero
Por ejemplo, platicaba el otro día con una amiga y estábamos hablando precisamente de esto de los libros piratas, que le dicen los libros piratas, ¿no? No sé qué son libros Bueno, piratas. son ediciones que, por ejemplo, tú compras el original, Ajá. por decir, y de ese original tú sacas más. Ya, pero bueno, Ajá, es, yo una les decía- copia, es una copia idéntica del original. Una copia idéntica, pero yo le decía, no es tan interesante porque puede ser que le hagan falta hojas o puede ser que no vaya bien enfocado, porque muchas veces lo pueden poner hasta mal, ¿estás de acuerdo? Porque no sé por qué cambiaría tanto del original a la copia. Pero sí ha habido cosas que yo he comprado algún libro o me han regalado alguno y veo y digo, ay, esto no venía en el otro, por decir, ¿no? De Alejandro Jodorowsky hicieron los de bolsillo y les recortan. Bueno, no sé si eso sea un tema editorial o de librería. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. Yo de pequeño leía los clásicos juveniles que, claro, recortaban la mitad del libro para que un niño de 14 años no se aburriera leyendo Moby Dick y 4 páginas sobre los diferentes espermas de las ballenas que se metía el Herman Melville ahí. Que claro, de mayor igual te resulta interesante, pero cuando eres un niño no quieres leer sobre grasa de ballenas, quieres leer de cómo cazan las ballenas, de cómo van en el barco y las cosas que pasan. Eso es lo que vamos a decir, que muchas veces reducen las páginas para que precisamente la gente no se desespere con un libro, como tú decías, demasiado grueso, que dicen, no, pues cuando lo voy a acabar de leer, y ya empiezas a leer y se te hace tedioso. Sí, bueno, eso sí siempre ha existido, son versiones abreviadas o versiones resumidas, generalmente enfocadas a un público más juvenil, que pues no va a entender la profundidad de... Es como, a mí en la escuela me tocó leerme el Quijote, pero no era el Quijote de verdad, también era un Quijote de mentira, ¿no? Sí. Mucho más estrecho, mucho más reducido para que pues alguien de 12, 13 años lo pudiera más o menos entender. Los puntos principales, no todo el Quijote, pues que sí es bastante extenso. Sí, y hay gente que a lo mejor diga, no, pues se me puede hacer aburrido, se me puede hacer pesado este tipo de lectura. Habrá otra gente que sí le guste, porque recordemos que pues cada libro muchas veces va identificado a cierto público, ¿no? Y ahorita hablábamos precisamente de los audiolibros también. Sí. A mí se me hacía una superventaja. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estar que no debería de ser realizando una acción y estar oyendo el audiolibro, deberíamos de estar concentrados en lo que estamos escuchando, ¿sí? Pero también te pierdes la oportunidad de palpar y de tener el libro en tu mano. Yo a veces uso el celular para leer, pero pues no hay nada como leer en papel. ¿Estás de acuerdo? No hay y nada tener como tu leer en librito papel. ahí y decir, no, pues yo lo tengo, yo lo compré, me quedé en tal página y lo palpas. Es otro tipo de sensación. Y que además un libro es para siempre, o lo quemas o lo regalas o lo tiras, pero si no, ahí lo tienes. Pero no los presten porque luego no los regresan. Eso es otra. Si lo prestas, tienes un 90% de posibilidades de no volverlo a ver. Sí, es lo más probable. Ahora tú en lo personal, en tu experiencia, Ajá. ¿qué te ha gustado de estas historias que tú has, ¿cómo se puede decir? ¿Las has estructurado, las has inventado, te han nacido o cómo las has podido realizar? Bueno, eso empezó como un ejercicio, porque si te soy sincero, yo empecé escribiendo novela. La novela es algo muy distinto, puedes extenderte páginas, bipáginas, y no quiero decir que metas un rollo, pero tienes un campo de juego muy amplio. En el cambio, en el relato y en el cuento tienes que ser casi quirúrgico, porque cada palabra pesa. Cuando tu ventana está limitada, tienes que pensar muy bien qué vas a poner en esa ventana, no puedes empezar a extenderte en cosas que no tengan sentido. Y empezó como un ejercicio. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado digo, bueno, ¿cómo me puedo hacer nombre? Pues escribo relatos, los mando a revistas. Tampoco funcionó, para que no se... No, y digo, bueno, pero pues me gusta, voy a seguir haciéndolo. Entonces compaginé el escribir novela con cuando una idea me venía a la cabeza y no era lo suficientemente amplia como para llenar una novela, pues escribí un relato. Okay. Esos relatos ahí son 5 relatos, ocupan unas 200 páginas entre los 5. 2 de ellos no son aptos para menores de 18 años. Eso es importante también por escenas decirlo. de violencia, no hay sexualidad explícita, pero sí implícita, y sí hay escenas violentas, y uno de los cuentos es un drama psicológico bastante fuerte que pues alguien menor de 18 años no debería de leer. Otras sí son más aptas, pero aún así pues es un libro para adultos. O sea, en el sentido que el contenido es adulto, no, es no por sexo ni por violencia, sino porque pues a lo mejor alguien más joven no iba a ver exactamente la situación que yo estoy planteando ahí. Sí, eso es interesante porque muchas veces nosotros no sabemos realmente lo que estás comprando.
Tú ves así libro y dices, ay, se me hace interesante, lo puedes hojear, pero no lo estás leyendo a profundidad ni lo estás comprendiendo. Hombre, generalmente llevan una pequeña sinopsis detrás, yo también la incluí detrás, una muy pequeña sinopsis de cada relato, en la contraportada. Ciérralo y dale la vuelta. Ahí está. Aquí. Sí, es verdad. Ahí están las pequeñas sinopsis de cada relato. Ok. Y bueno, pues... Muy bonito, ¿eh? Qué padre. Sí, es interesante esto porque fíjate que mucha gente, como tú decías, puedo escribir lo primero que se me venga a la cabeza, pero no, a lo mejor no estoy dando ningún mensaje o no estoy creando ninguna historia. O a lo mejor estás creando una historia, pero la verdad es que la escribes tan mal. No, ¿qué pasa? Puede que el mensaje que quieras transmitir es muy bueno, pero tu técnica sea tan mala que el lector en la segunda página abandone y diga no leo y jamás va a llegar a leer el mensaje, pues porque no atrapaste con tu técnica de escritura. Exacto. Que ahora, por ejemplo, hay una corriente muy fuerte que casi te está marcando cómo debes escribir. Y si nos ciñéramos a esa escritura, a esas normas de taller, que son talleres anglosajones de Nueva York, los que marcaron esas pautas, la mayoría de los clásicos que conocemos no los habrían publicado porque se alejan completamente de esa norma, que es empezar in medias res, que es empezar directamente como en el cine, con una explosión, con un asesinato para atrapar al lector. Que muestres las cosas y no las cuentes, con lo cual la novela se convierte en un guión. Si tengo que estar describiendo cada... No puedo decir que estás asustado, tengo que decir... pues las 4 expresiones cliché de que alguien está asustado. No, abrió los ojos, el sudor frío. Y dices, bueno, al final estoy escribiendo porquería porque es lo que me manda el mundo editorial. Y entonces, pues, si haces eso, te vas a la corriente actual de cómo estás escribiendo. Pero si pones tu libro al lado del otro, va a ser igual que otro porque no hay tantas expresiones para... Así, hay muchas expresiones, pero hay muy pocas maneras de describirlas. Pues es una cosa, me es sorprendente porque veo hoy en día... ya me gusta mucho el cine y la verdad me ha sacado mucho de onda porque es muy violento. O sea, lo que te están pintando a la pantalla es muy violento. Entonces, como dices tú, la violencia atrapa también al que está visualmente. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a decir? Y entonces estás en ese, ¿cómo se puede decir? En esa alteración, ¿no? Bueno, es que la violencia adrenalina. Siempre ha sido un tema que atrapa mucho desde siempre, o sea, porque transgrede. Esa es la palabra que sí, pero es algo muy transgresivo y entonces a la gente, normalmente, bueno, habrá gente que viva en ambientes muy violentos, pero lo normal es que no vivas en un ambiente violento. Entonces ver esas cosas en la pantalla o incluso leerlas, que si las lees y las imaginas es peor, porque sí, es peor lo que uno se imagina que lo que uno ve. Estás echando a volar tu imaginación, ¿no? Pues yo creo que es peor imaginar que ver, porque lo ves y lo ves. Te puede horrorizar o no te puede horrorizar, pero si tú te haces películas en tu cabeza, pues yo creo que es mucho peor que estar viendo algo en pantalla, ¿no? Eso sería interesante preguntarle al público si todavía hay esa adrenalina mental, ¿no? Porque siento que se ha disminuido mucho precisamente con esta facilidad que tenemos hoy en día del teléfono, de toda la información, porque como decíamos, ya no se vale tanto soñar. El soñar nos permitía también viajar, ¿no? También nos permitía hacer formatos mentales, ¿no? Y vivías otros países, y vivías otras vidas. Sí. Y si no sueñas, o sea, o no piensas en cosas que no sean tu realidad, pues estás atrapado en tu microcosmos. Así es. Hablábamos ahorita precisamente de eso del creer en uno. He visto gente, nosotros trabajamos en la consulta y muchas veces les preguntamos, pero bueno, si crees en ti, si crees en tus capacidades, si crees que lo puedes lograr, si crees que se va a hacer, si crees que... Y esa palabra, pues, sí, tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque ahorita tú dices, bueno, sí creo en mí, pues tengo que creer en mí, porque si no, ¿cómo voy a lograr tal objetivo? Pues sí, el creer en uno mismo es fundamental para cualquier cosa que empieces, porque si empiezas una cosa que no crees en ella, no sé, o sea, no va a salir, porque tú mismo te estás poniendo la zancadilla. Si dices, voy a escribir una historia, estás diciendo, pero no me gusta la historia, no sé escribir, pues directamente no la vas a hacer. O en cualquier cosa, si fueras vendedor y te dan un producto en el que no crees, no lo vendes. Pues no. Por mucho empeño que pongas, como tú no crees en el producto, no lo vas a poder vender porque no vas a transmitirle al cliente ese convencimiento que tú tienes de que lo que vendes es muy bien. Es muy bueno. Entonces, esa es la conexión de la energía que yo te decía. Ajá. Tengo que estar conectado con mi energía interior para poder transmitirle a las personas qué es lo que quiero, o qué mensaje quiero dar, o qué información quiero compartir. Porque si no, si estoy desconectado,
pues no hay esa corriente ni en la comunicación tampoco. No, claro, por supuesto. Yo veo mucha gente y le digo, es que como que no va por ahí, va por acá, o es por acá o es por allá. No, a ver, tienes que centrarte y decir, quiero esto, quiero lograr tal objetivo a corto, mediano y largo plazo, y en eso vamos a trabajar. Pues sí, es que además, pues luego para escribir te tienes que ponerte en cada papel, o sea, yo Eso, a ver. cuando escribo tengo que ser padre, tengo que ser madre, tengo que ser villano, tengo que ser mujer, tengo que ser hombre, tengo que ser niño, o sea, ¿Y qué pasa ahí en esas transformaciones? tengo que ser hasta inteligencia artificial si me lo pides, ¿no? Sí, Porque claro. tengo que meterme en el personaje para poder sentir lo que el personaje siente y transmitirlo. O sea, yo no puedo poner a una madre que hable como yo, porque sería completamente ilógico, ¿no? O sea, yo tengo que saber construirme mentalmente. Ahora soy una madre y pues decirle a su hijo lo que le diría una madre, no lo que le diría yo. De igual modo, pues si me pongo en el papel de una protagonista mía, pues tengo que intentar ponerme en la situación de que pues ahora soy una mujer y tengo que hablar como una mujer, actuar como una mujer, porque si no, no sería creíble. ¿Qué sientes cuando transformas tu energía para poder hacer esto, lograr la escritura? Transmitir, me voy pasando y voy aquí palpando lo que quiero mandar, lo que quiero que la gente entienda, como tú dijiste, lo que quiero que la gente lea, comprenda, porque volvemos al punto de la comprensión. Hoy en día está siendo un poco difícil, ¿no? Sí, la comprensión lectora actualmente no es lo mejor, vamos, es algo de lo que se adolece bastante en la sociedad. Culpa de los sistemas educativos, ¿eh? Mira, fíjate que yo recuerdo, no sé, hace 2, 3 años, lo que pasa es que ya todos mis hijos son grandes. Entonces, yo recuerdo así de otros niñitos que conocí, que iban, por ejemplo, a las terapias y las mamás los ponían a leer 30 minutos. Ajá. Ajá. Y te daban una hoja en la escuela y yo veía que la mamá ahí ponía el tema del libro, leyó 30 minutos, a ver, y lectura de comprensión. ¿Y qué comprendió? Ah, pues que esto y esto ya ponía ahí la mamá. Entonces, a mí se me hacía interesante porque está participando la mamá, pero también participa el niño y ya está viendo esa comprensión. Y hoy en día, y no se entendió nada. O sea, ¿cómo puede ser un adulto? A ver, yo te pregunto a ti, porque yo sufro de muchos problemas caóticos en ese sentido, de si no hay esa comprensión. Porque la gente no lee. O sea, tú vas al banco y firmas el papel, pero no estás leyendo lo que estás firmando. Correcto. Yo digo, ¿pero por qué no lees? Oye, la mayoría de gente en internet que le pone términos y condiciones, el famoso EULA. Ajá. Aceptar, sí, acepto y no lee nada. Y a lo mejor ahí ponía, le has vendido tu alma al diablo. Aceptar, sí, o sea. A ver, ¿qué onda? No, pero es que ¿Cómo la crees comprensión tú? lectora yo creo que además lo enfocan mal. Porque mira, si a un niño Ujú. tú le obligas a leer, es una obligación y lo va a detestar, igual que una persona adulta, si lo obligas a hacer algo va a detestar. Lo que tienes que hacer es que encontrar qué es lo que le gusta a él, Okay. para que el niño quiera leerlo. Si le vendes la historia, el niño la compra, la lee y le gusta. Por eso Harry Potter tuvo tanto Por éxito. supuesto. Pero si pones a un niño a leer, no sé, una cosa que no le interesa, pues el niño lo va a tomar como obligación y le va a crear un Ustedes, rechazo adultos. completo a la lectura. Ya no va a querer saber nada de la lectura en su vida. No, fíjate, yo veía una ventaja. El periódico. Que hoy está... El periódico no era una maravilla. O sea, El periódico era ¿estás de una acuerdo? maravilla. ¿Qué hacía la gente? Te ¿Se compraba- sentaba a leer? Sí, o sea, te decían muchas tonterías también el periódico. ¿Pero las leías? Pero las leías. Hasta, pues sí, el periódico era una maravilla. Ahora, pues, No con el hay. internet, el periódico ha desaparecido prácticamente. Exacto. Impreso. Impreso, sí, impreso, porque ahí es... Sigues teniendo las ediciones digitales, Sí. pero pues no es lo mismo. O sea, yo no hablo por las mañanas a ver, voy a ver el País o voy a ver el Jornada, porque no, pero, pero si lo tenías físicamente, pues lo leías. Cuando yo vivía en los bares, en España, en los bares siempre tenían el periódico. Siempre, cuando abría el bar, bueno, los bares de España no son como los de aquí, ahí puedes desayunar. O sea, puede darse el caso que a las 5 de la mañana llegues tú de trabajar o te vayas a trabajar y estés tomando un café y lleguen otros de fiesta y se estén tomando una cuba, sin no hay Claro. ningún problema. Y luego llegan las señoras con los hijos del colegio, con el croissant, con el café. Pero lo primero que hacía el tío de los periódicos era que cuando abrían los bares iba y los repartía y siempre estaba el periódico ahí. Y casi nunca estaba libre, siempre alguien tenía el periódico y lo estaba leyendo. Y estabas esperando turno para que lo desocupara. Exacto. Y aquí, ¿qué pasaba? Aquí sí puedo decirlo, en las peluquerías. Bonche de periódico y de Bueno, revistas. sí, también en España había de todo, había hasta revistas porno en las barberías de hombres, había ahí. ¿No? Tú estabas sentado y agarrabas el muy interesante y al lado tenía el Playboy. O sea,
Pero vamos, era una técnica de lectura, si no queramos ver que era muy inteligente, pero sí la gente era cotidiana en ese tipo de actividad. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta que no había celulares. Ahora no lees eso porque llevas tu celular, lo sacas, te pones en el Facebook, te pones en el Instagram o te pones a hacer cualquier cosa o a ver vídeos. Ya no te interesa el... O sea, a mí sí me interesa. Es que ese es el punto. Pero a la gente actual que ya se ha criado con esa tecnología ya no le interesa el medio que impreso. podríamos hacer una invitación o una recomendación para que regresáramos un poco a la lectura. Leyendo estos pequeños libros, Ajá. ¿cuánto puedes tardar uno? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Un día? Como mucho eso te lo pules en 2 o 3 horas, como mucho. O sea, lees 10 palabras, ya me aburrí, bueno, lo dejo y lo vuelvo a agarrar Bueno, y les aseguro que la en un día se lo la echan. verdad es que si lees 10 palabras y te aburro, he fracasado como escritor. No, es un decir. Ya, O sea, lo ¿para entiendo. qué? Para que la gente se vuelva a motivar. Porque yo te decía ahorita al principio que nosotros, que bueno, tratamos aquí con mucha gente y en el consultorio de Azur, nos damos cuenta que hoy la lectura de moda es los libros de autoayuda. Sí, ¿Sí? Bueno, eso lleva muchos años de moda. Ajá. Y Pero- tú vas ahorita, por ejemplo, Pero es que a Sambors, a otro a la lado. gente le gusta que le digan lo obvio. Te acabo de A ver, decir. sí. Está la pregunta y la respuesta. No te está diciendo nada que tú no sepas. Solo necesitas que alguien te refrende lo que tú ya sabías. Te acabo de decir, levántate temprano, cambia tu alimentación, haz tu meditación y lo estás leyendo. Te vas al refranero de toda la vida y lo tienes. El que madruga, Dios le ayuda. Pues ¿qué te están diciendo? Que te levantes temprano sin vergüenza y dejes de estar haciendo el idiota en la cama hasta las 12. Exacto. Entonces, esos libros de autoayuda han encontrado un tiempo muy interesante. ¿Por qué? La gente quiere la pregunta y la respuesta. Que me resuelvan. No quiero averiguar, no quiero investigar, no me quiero quemar las pestañas como dices tú. No quieren investigar exactamente. No, ¿por qué? Porque por eso compré este libro de autoayuda, porque aquí me está resolviendo mi situación, mi problema, mi vida, mi alimentación. No quiero ir a investigar, no quiero saber más allá de qué tantas posibilidades que hacían los hindús para estar bien, qué hacían los chinos, cómo es la tecnología ahorita en otros países, que finalmente también tienes que investigarla. ¿Estás de acuerdo? Sí, tienes que estar un poquito informado de todo, porque es que si no eres un analfabeto cultural total, o sea... Y siempre la lectura ha tenido sus grandes ventajas, lo acabamos de decir. Mejoran tu ortografía. Mejoran la ortografía, mejoran la imaginación y te hacen menos dependiente de... Mejoran tu atención. Eso quiero, eso lo estaba dejando para la recta final del programa. Bueno, me adelanto. Lo difícil que es hoy en día poner atención. Bueno, es que también vivimos en un mundo en que todo el mundo quiere que le oigan, pero no quiere escuchar. Está complicado ahí, ¿no? Y el problema es que como ahora muchísima gente ya no habla, solamente textea, porque ahora casi hay gente que si recibe una llamada de teléfono se asusta y no quiere contestar. Pero ¿cómo responden los WhatsApp? Sí. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Pues que a huevo hablas, porque nadie te interrumpe. O sea, no importa si el otro está mandando mensajes, tú le puedes estar mandando 20.000 mensajes que no te va a interrumpir. Al final has dicho lo que querías. Mientras que en una conversación hablada, pues corres el riesgo de que te lleven la contraria, de que te interrumpan de golpe o de que te paren en seco. Así es. Además también hemos perdido esta parte tan importante del contacto. Todo. Y ahora la gente es muy valiente detrás de una pantalla, se pone a gritar, a amenazar, a decirte de todo. Pues antes ibas a un bar, decías una tontería enorme y pues igual salías con los dientes en la mano a la calle, ¿no? Pues no te lo iban a tolerar. Y pues en ese mismo sentido, ahora la gente pues está encerrada detrás de su pantalla y desconectada de la realidad. Y lo mismo, antes entraba el tonto del pueblo, y no quiero llamar tonto a nadie, pero entraba el tonto del pueblo a un bar y todos se reían de él. Ahora el tonto del pueblo entra en una red social y encuentra a los otros 50 tontos del pueblo que le dan like y dices, bueno, pues perfecto. Claro, o sea, sí ha habido como visto un cambio radical, pero también un cambio radical en el ser humano, donde realmente ha bajado su nivel de investigación, su nivel de criterio, su nivel de apertura, de recepción, porque recordemos que también es importante esta visualización, ¿no? Verse, estar aquí, por ejemplo, en una reunión. ¿Qué pasa en una reunión? Pues se ríen, o sea, hay movimiento energético. Sí. Y no es lo mismo que tú estés solo en tu casa tomándote una cerveza. ¿Con quién estás platicando? ¿Con la pared, con tu mano, con el vaso? Eso es muy aburrido, hay que ser bebedor social. Claro. Beber solo en casa no es divertido. O sea, no es divertido. Aparte de que no es divertido, te deprime.
Bueno, el corazón depresivo, por supuesto. Entonces, quiere decir que hay cosas que te pueden llegar a beneficiar en la sociedad y hay cosas que te pueden llegar a perjudicar. Pero yo veo más beneficios. El ir a investigar a la biblioteca era un beneficio, te juntabas con más niños, no podías platicar obviamente ni gritar en las bibliotecas, pero estabas concentrado en lo que estabas haciendo, estabas poniendo atención. Sí, por supuesto, y además, aunque no leas literatura, lo que te comentaba antes, aunque leas historia real, oye, sí, te hace culto. Un problema ahora actual es el presentismo. La gente de ahora tiende a juzgar el pasado con los valores de ahora. Oye, no puedes. No puedes juzgar si Roma eran buenos o malos porque tenían esclavos, porque qué malo es tener esclavos, pero es que entonces era lo normal. Y no solo lo hacía Roma y todos los vecinos del lado. Entonces, ¿cómo te pones a juzgar lo que pasó hace 1000 años pensando en la comodidad que vives ahora? Los tiempos como han cambiado. O cuando yo, por ejemplo, escribo novelas ambientadas en el pasado, pues yo me enfoco mucho en transmitirle al lector actual cómo era, por ejemplo, hacer un viaje de tren en 1930. Eso. Ahora dices, bonito. Ahora dices, bueno, yo me quiero ir de, no sé, con un cadáver, porque imagínate que ha fallecido un amigo tuyo en Berlín y lo tienes que llevar a Italia. Y ahora dices, bueno, pues nada, lo subo en un avión, lo bajo en el aeropuerto y ya se entrenan a su Ya se me facilita. Hala, vete a 1930. Pues no, lo tienes que subir en un tren, con un féretro especial, forrado con zinc, embalsamado, tiene que llevar todos los papeles, tienes que ir al consulado italiano para pedir un repatriamiento del cadáver y que lo dejen entrar, y luego cruzar 2 fronteras, porque claro, para ir de Alemania a Italia, o bien pasas por Suiza o por Austria. Con lo cual, podía ser eso un infierno. Y pero claro, ¿estás de acuerdo que era bonito también esa parte de querer saber? Claro, pero el lector actual no, o sea, el hombre actual no sabe eso. No tiene ni idea de cómo podía ser hace, no hace ni 100 años. ¿Cómo hacer ese viaje? Me quedé pensando ahorita, dijiste, ¿por qué no dar talleres o cursos precisamente de esa importancia, de esa cosa tan maravillosa de recobrar ese interés, ¿no? De que, como dices tú, querer volver a soñar, querer volver a viajar en tu mente, que si estás leyendo un libro tengas la oportunidad de la imaginación, a ver, ¿cómo me imagino esta escena? ¿Qué es lo que está sucediendo? Además, también aprendes nuevas palabras, porque Bueno, no sí, las claro. dominamos todas. No, pero pues tener un vocabulario amplio es importante. Porque, Y requiere su tiempo, pues sí. ¿no? Requiere tiempo y lectura, sobre todo. El vocabulario Eso. lo aprendes leyendo. Leyendo porque no te vas a leer, no te vas a aprender el diccionario de lengua española con todos los términos que tienes de memoria. No, por supuesto que no. Entonces, pues leyendo, claro, que si lees pues lo que normalmente le escribe la gente en sus muros, pues también como tienen un vocabulario reducido, no vas a sacar mucho vocabulario nuevo de alguien que habla exactamente igual que tú. Lo acabamos de decir, empezamos con las abreviaciones. Sí, Para todo el ok. sí, incluso hasta más, los ingleses ya ponen K, ya no ponen ni Ajá. OK. Ya quitan la O también, ¿no? Ya quitan la O. O sea, es lo que te digo, o sea, y finalmente de lo que se trata es de hacer un poquito de conciencia a las personas, que nos demos la oportunidad, ¿no? De recuperar esa parte de volver a leer. Por eso te quisimos invitar, porque habemos gente que lo tenemos que hacer a veces por obligación, porque es una línea de investigación lo que nosotros hacemos a veces, lo tenemos que hacer, pero hay gente que también lo puede hacer por placer. Bueno, pero mira, si lo haces por tu trabajo lo puedes ver como una obligación, pero no es una obligación porque a fin de cuentas estás adquiriendo un conocimiento nuevo Claro, que no sí, tenías. no, y además que ya te dije que nos ha apasionado los 12 pasos, seguimos, Por ¿verdad, ejemplo. Anita? Ya tenemos años y seguimos con ellos y no encontramos el meollo del secreto. Ahí hay uno de los relatos se narra un síndrome de Estocolmo llevado al extremo. Mucha gente no sabrá lo que es el síndrome de Estocolmo. ni cómo se desarrolla. Otras sí lo sabrá. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tienes un ejemplo perfecto en un relato que jamás dice que es el síndrome de Estocolmo. O sea, hasta leyendo literatura puedes aprender algo, en este caso de psicología, ¿no? Y no es necesario que te vayas a un tratado de psicología para que te expliquen lo que es el síndrome de Estocolmo. Así es. Pero bueno, básicamente el investigar para uno mismo, aunque sea por tu trabajo, yo lo considero algo muy valioso porque te está dando armas para cualquier otra cosa. Dijiste la palabra prohibida. Armas. Ah, pues mis armas son las palabras. No, pues el mío es el conocimiento. También. Pues sí, pero es un problema, porque ya no, ya no se puede. Bueno, ya está en el diccionario español, se puede usar, no. O
sea, tener esa parte de conocimiento, tener esa parte de información, tener esa parte de fluidez, de poder comunicarse, realmente a veces no es tan fácil. Y no toda la gente lo entiende, ¿no? Tú tienes armas de información, las puedes ir poniendo y las puedes ir, pues, utilizando. Sí, claro. Es que no quieren que utilices nada de información, no de quieren. nada, de nadie, como es tú, ni psicológica, ni médica, ni nada. Pues no, es que cuando alguien no tiene un fondo cultural amplio es muy manipulable, porque no puede dudar de nada. Exacto. Si tú no tienes una base de conocimientos fuerte o una cultura fuerte, todo lo que te digan estás obligado a creértelo, porque ¿cómo lo cuestionas? Pues no, Y si además tú no tienes la intención de investigar por tu cuenta, de formarte o de cuestionar, pues te conviertes en una herramienta perfecta, porque te manipulan como les da la gana. Así es. No puedes ir a ver qué pasó, o sea, lo que me han dicho es verdad o es mentira. Ah, no. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sucedió como me lo han contado o sucedió de otra manera? Exacto. Yo tengo que ver los hechos, ¿no? Y eso me va a requerir investigar, me va a requerir tiempo, me va a requerir recaudar información para después saber utilizarla. Por supuesto. Y eso es algo que, pues mira, todo el mundo debería plantearse, si no lo hace, hacerlo. Estamos invitando sobre todo a la apertura de la lectura. Estamos invitando otra vez a este punto de invitar a, como es tú, a un debate, ¿no? A que si leo algo, pues yo mismo tenga que investigar, yo misma tenga que averiguar por qué lo puso así este señor, a ver en qué se basó, por qué lo dijo, cómo lo dijo. Ajá. Pero vemos que esta parte ha decaído muchísimo en este último tiempo. Y incluso gente que nos proporciona a veces libros a nosotros, como el día de hoy que nos trajiste uno, muchísimas gracias, nos dicen, pues es que no hay venta, es que no se ven, es que a la gente pues no le interesa mucho, ¿no? Esta parte. Sí, bueno, es que te compras un libro físico, aparte de que son caros, para el bolsillo actual son caros, ha caído mucho por la venta del libro electrónico, que es totalmente, para mi gusto, desechable. Mira, algo que no puedes agarrar y no puedes manchar con café no es un libro. Es lo que te estoy diciendo. Pero nada, te metes en una plataforma, por 50 pesitos te bajas un libro, que pues sepa Judas quién lo ha escrito, que puede estar muy bien escrito, muy mal escrito, a veces los dan gratis, los descargas en tu celular y llevas una biblioteca entera en tu celular que generalmente jamás vas a leer, pero bueno, si quieres leer, ahí lo tienes. Exacto. Y el libro impreso pues se queda, yo creo que para una élite o para gente que sí, le gusta el libro. Pero no es como antes de la existencia de toda esta electrónica que tenemos a nuestra disposición, cuando o era el libro, no había de otra. Sí, claro. Y además que te acabo de decir que vas tú a Samur, si tienen mucha esta situación de estar separando a ver libros o revistas, ¿no? Y todo esto cultural. Y yo preguntaba, oiga, así porque pues parece que era saber, ¿no? Oye, ¿cuáles son los que más se venden? Y a ver esto, o sea, a ver lo otro, ¿y por qué tienen estos aquí? Todos, tenemos una gran variedad de libros que pueden encontrar muchísima información en ellos, Sí. ¿no? Sí, El chiste es leerlos. Pues sí, si no lees no vas a sacar nada de un libro. Y hay que seguir la parte fuerte, porque siempre hay un pretexto para no la lectura. No se nos ha dado esa habilidad, no se nos ha dado culturalmente, tampoco pues como que es algo que llame mucho la atención, es que aburre, es que me cansan los ojos, es que me da sueño, puta, no, y así te puedo decir 1000. Ah, no, sí, pero y es que aparte lo audiovisual lo ha superado totalmente, porque mira, antes el libro daba origen a la película. Ajá. Mucha gente que había leído el libro iba a ver a la película para criticarla, porque Sí. generalmente las películas siempre son peores Pero que los decíamos, libros. es que faltan cosas que vienen en el libro. Claro, a A veces ver. es muy difícil de resumir. Pero en otro caso era al revés. Había gente que veía la película y decía, bueno, voy a leer el libro porque la película me ha gustado, imagino que el libro estará mejor. Y una cosa da pie a otra. Ahora la gente pues ve las películas y si hay un libro detrás, generalmente se olvida de que existe. ¿Tú cómo podrías alentar a la gente a recuperar esto? Tú que, bueno, tienes años ya aquí en México, ya eres casi mexicano ya. Hombre. Soy un híbrido. Sí, ya. Y que finalmente volvieras como a renacer
en esto que te digo, invitar a la gente, hacer un taller, algo, ¿para qué? Para motivar a las personas, a los adolescentes, a que vuelvan a retomar este tipo de Bueno, lectura. los adolescentes son un público muy complicado. Yo no sé si me atrevería con los adolescentes actuales, ¿eh? No sé, ¿de qué edad te atreverías? Hombre, yo no te creas que me relaciono. Yo tengo 56 años, Ok. pero no te creas que mis amigos son de 56 años No. o 60. Mis amigos generalmente son mucho más jóvenes que yo, pero bueno. Sí, me relaciono con gente pues como Gabriel, pues, en la treintena, sobre los 40, sí más jóvenes que yo, pues digamos que yo tengo una mente joven, aunque ya tengo un cuerpo más cascado. Pero me muevo bien en ese nicho de edad, ¿no? Entre los 30, 40, bueno, también tengo algún amigo de 50 y no tengo ningún problema con él, ¿no? Claro. Pero generalmente la gente con la que me relaciono, sobre todo desde que llegué aquí a México, es siempre gente más joven que yo. Porque es la gente de mi edad de aquí de México sí es muy distinta a mí. Yo me siento más identificado con la gente más joven que yo de aquí de México que con la gente de mi edad. A ver, quiero que me digas qué diferencias has notado con la gente de 56 años. Generalmente para mí son más señores. Okay. O sea, igual yo estoy un poco trastornado y sí, me quito edad mental que no tengo, pero yo cuando me relaciono con gente, digamos, de mi edad aquí en México, incluso con algún español que llevaba muchos más años que aquí en México que yo, los veo muy aseñorados para mi gusto. O sea, como que ya han perdido la chispa o ya han perdido las ganas, la aventura, o sea, ya muy asentados en... Muy apagados, Sí. y lo que te decía energéticamente también. Y entonces la hablando. gente más joven que yo, hombre, pues no tengo amigos adolescentes, la verdad, porque bueno, de hecho mi hijo tiene 21 años y a veces ni me entiendo bien con él, aunque no me entiendo mal, pero la gente de 30, 40 años es con la cual conecto con mucha más facilidad. Ujú. Eso es interesante porque quiere decir que aparte de tener una mente joven, pues todavía tienes energía. Y esa energía, pues es transmitible, porque si tú lo acabas de decir, ya la gente más grande ya es más señora, ya es más recatada, más callada, más no quiere mucho bullo, pues mucho borullo, y tú todavía estás en esa etapa. La energía es muy importante. Bueno, sí, yo creo que todos la tenemos, incluso esa gente más mayor, lo que pasa es que ya no la canalizan. No, ya no. O ya no encuentran en qué canalizarla. Porque yo todavía, pues, o sea, yo no fabricaba cuadernos hace 2 meses. Yo en 2 meses me puse a hacer estas ¿Y quién te joyitas. dio esa idea tan maravillosa? Pues me compré una libreta de anillas, me pareció feísima y me decidí a rehacerla desde cero. Sí. Y dije, oye, pues no me ha quedado mal, vamos a hacerlo mejor. Hasta que lo hice casi perfecto. Ay, qué bonita. Miren mi regalo. A ver, Anita, ponla ahí en pantalla, por favor, para la gente que les interese. Y sobre todo, recuperar la energía. Si te animas a hacer el taller o quieres reunir a algunas personas, precisamente, Hombre, ¿no? yo sí haría un taller, pero la verdad es que no sabría de qué. De esto. Sí, se podría hacer, claro. Claro, estaría muy interesante porque ándale, A mí- vean el papel, A el mí todo lo que diseño. sea motivar a la gente para bien, o sea, la lectura es buena, o sea, no voy a motivar a nadie a que se ponga borracho porque eso no es bueno, aunque yo lo haga, No, pero sí lo voy a motivar a que lea porque eso es bueno y yo lo hago. claro, y además esta parte de transmitir, ¿no? Sí, Transmitir y dar ideas a las personas, ayudarlas también, porque tú lo acabas de decir, la gente no está muy dispuesta a escuchar. no, es que la gente ahora mismo Gracias. lo único que hace es querer hablar y no querer escuchar. Y pues es un problema grave de incomunicación, principalmente porque hoy por hoy la mayoría de lo que hay son monólogos. No hay diálogos, no hay intercambios así fluidos de una parte a otra. Uno dice todo lo que quiere y con los oídos cerrados mientras el otro también le está diciendo. Al final se le van los dos y ninguno se ha escuchado al otro y se van todos convencidos Así es. de que tienen razón. Y eso también está mal, porque mucha gente por eso hoy en día está pagando una terapia para ser escuchado y de vez en cuando oír un punto de vista diferente o ver alternativas o encontrar herramientas. Bueno, es que el problema es que con la falta de sociabilización presencial hemos perdido eso también, ¿eh? A ver, Porque antes adelante. tú ibas al bar, al trabajo y socializabas mucho con la gente. Ahora hay mucha gente que hace home office, hay mucha gente que sale de casa, se va al trabajo y se mete en redes sociales y no tiene contacto humano. Claro que no se siente escuchado porque no hay nadie a su alrededor que lo escuche. Fíjate que estaba oyendo una información el día de ayer que decía que el ser humano estaba diseñado para caminar, que estaba diseñado precisamente para salir y que la casa nada más debería de ser el punto de relajación. Ajá.
y salir, o sea, emprender, ir a caminar, ir al súper, ir con los amigos, ir a comer con las amigas, ir a tomar café. ¿Por qué? Porque para eso está diseñado. Cuando rompe ese diseño, empieza precisamente a bajar su energía y a deprimirse. Es que fíjate cómo ha cambiado. Yo tengo 56 años, yo viví la era analógica y mira cómo ha cambiado todo. Antes todo era presencial. O sea, salías de tu casa y no te encontraban porque no te encontraban, o llamabas desde una cabina de teléfono. Así es. Y quedabas en un sitio y tenías que llegar puntual porque si no te esperaban ya no sabías dónde se habían ido. O sea, todo era presencial, todo era la cara. Y se ha pasado un momento en que todo es, digamos, ¿cómo? Pues, se me ha ido la palabra. Virtual. Virtual, todo es virtual. La gente está detrás de una pantalla o bien en un teléfono, en una computadora, interactuando desde lejos sin contacto real social. Por eso les queremos invitar al público a que recuperen esta gran oportunidad de la lectura, recuperen esta gran oportunidad de salir, de convivir, de ver a los amigos, como esto de platicar, ¿no? Porque esto, para eso está diseñado el ser humano, no para estar estructuralmente aislado. El aislamiento a largo o corto plazo te va a dar depresión, tristeza, Sí, ansiedad. justo. Porque no estamos diseñados para estar solos todo el tiempo, o el mayor tiempo posible. Por eso se crearon las oficinas. Ajá. Y ahora las hicieron abiertas, ¿no? Donde había 5 o 10 escritorios y puedes pasar y hola, buenos días, buenas tardes. O sea, porque eso es una conexión también. Bueno, eso es para que no se hagan huevones, porque como se están viendo todo lo demás, no puede uno estar ahí echando la hueva mientras los demás trabajan. Sí, y así te tienen bien visto para Claro, que estés trabajando. eso es para fiscalizarte, no es para que tú estés mejor y socialices. Pero bueno, Bueno, digamos está bien. que es un efecto secundario que, Sí. bueno, está bien. Está bien, ¿no? Sí. Pero que finalmente te da esa libertad Sí. de no estar en un cubículo encerrado, donde estás respirando el mismo aire de Bueno, hay 4x4. veces que la gente valoraba la privacidad y no ven lo que estoy haciendo, me voy a echar aquí algo en internet o algo. Ahora no lo puedes hacer porque me están viendo todos. Sí, una parte es la privacidad, pero yo siempre lo he visto como una prioridad la libertad. Sí, la libertad lo que pasa es que hoy por hoy la libertad está muy mal entendida, porque la gente no entiende que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Ahora piensan que la libertad es todo. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo no ser todo? Yo hablo de la libertad de ir al parque, de que bueno. luego salir, venir Sí. aquí, Vale, tomar pero, un por café, ejemplo, platicar te contigo. voy a poner un ejemplo. Mira, Ajá, ¿es libertad ir al parque? Sí. Sí. Y estás en todo tu derecho de ir al parque, sí. Pero una manifestación que decía que es su Ok, derecho ocupar sí. el parque está impidiendo Sí. tu libertad Sí, de ir sí, al sí. parque. Entonces chocan Sí. dos libertades. ¿Cuál Sí. es la mejor libertad? Pues La libertad de expresión y la libertad de no, salir. pues sabes, Ajá. manifiéstate en otro lado que no molestes a nadie. O sea, Ok. ¿por qué fastidias a gente Sí. que también tiene libertad de ir a su trabajo o de ir al parque o de vender su comida en Sí, la sí, calle? sí, sí. Porque tú ejerzas tu libertad para manifestarte. ¿Qué libertad pesa más si la pones en una balanza? Sí, claro. No, y además de que hay ese tipo de libertades, pues estresan. Sí, por eso te decía ¿No? que la gente ha perdido digamos, el norte en el sentido de que ya no considera que la libertad de uno siempre acaba donde empieza la de otro. La de Siempre. otra. Ok. Y no la puede pisotear. Ok. Eso también lo puedes extraer de la lectura, porque en la lectura ves los casos extremos, en Exacto. la literatura de lo que pasa a uno pasa a otro, y este se está pasando, este no se está pasando, y tú extrapolas y en tu mente te haces tus películas y ves exactamente cuando una libertad es correcta o incorrecta. Yo veía muchos beneficios en cuanto a la lectura en criterio personal, porque te dan muchas herramientas, te abren muchas puertas, ¿no? Sí, Te por permite, supuesto. aparte de conocer al autor, te permite conocer muchos, ¿cómo se dice? Muchos personajes, Claro. ¿no? Y muchas veces hasta te involucras con el personaje. No, yo soy más que este, Sí, ¿no? Y además de eso, pues, esa es la parte que yo siempre he dicho, el conocimiento. O sea, el conocimiento es muy valioso, o sea, tiene un gran valor significativo en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque te permite desarrollarte en otros campos. O sea, no como dices tú, estar estructurado nada más en un solo lugar. Te puedes brincar a otros lugares, puedes hacer muchas más cosas. sí, no, y además el conocimiento es algo que nunca te pueden quitar. Mira, te pueden quitar el dinero, te pueden quitar el celular, puedes perder la casa, pero el conocimiento nunca lo vas a perder. Y No. al final el conocimiento siempre te va a abrir alguna puerta. Así es. Siempre. Así es.
Entonces sería interesante que tú dijeras ahorita que venga la chica de controles, ¿dónde te puede buscar la gente si requiere pues algún tipo de lectura, si te animas a hacer el taller para que nos invites, dónde te puede buscar la gente para invitarte también a Bazares, a que lleves tu trabajo, ¿no? Ajá. Todo esto que está realizado, ahí está la cámara, que está realizado a mano, que obviamente tú has hecho tus propios, ¿cómo se puede decir? Diseños, porque estos son diseños propios, exclusivos, tus propios diseños exclusivos, miren, aquí lo pueden ver, o sea, toda esta información, pues obviamente la gente no lo tiene más que yo. Y esto... Yo soy privilegiada. Esto es único, porque Claro, no hay dos iguales. No hago dos iguales. Y no es porque los haga mal y uno salga chueco, no, es que no meto el mismo diseño dos veces. ¿Puedo meter esta imagen? Sí, pero no llevará este fondo. Sí, lleva otro. O este lomo va envejecido en café y otro va pintado en negro. O sea, no hago dos iguales. Sí, pero es bien. Bueno, me pueden encontrar en Facebook en Literatura de lo Imposible. A ver, lo va a poner Anita en pantalla. Pues mi marca se llama Literatura de lo Imposible. Ahí está en Facebook. Publico a veces subo algún relato, subo las fotos de los cuadernos a medida que los voy creando. Y bueno, la verdad no tengo casi seguidores, porque es que yo lo de las redes sociales soy bastante cromañón, ¿no? O sea, pero tienes Instagram. También tengo Instagram, Ajá, Instagram. Eduardo.cotino.cortés. Pero no los usaba. Realmente tenía redes sociales pues por tener contacto con 4 o 5 amigos y poco más, porque no soy alguien tan virtual. Mira que sí, me gusta mucho la computadora, pues escribo en computadora. Claro. Pero las redes sociales como que yo soy una persona más presencial. Más presencial. Sí. Las redes sociales las podríamos utilizar precisamente para promocionar. Claro, pero promocionarte entre tu grupo de amigos es tan absurdo como decirle, oye, que tengo esto, pues ya lo sabemos, ¿para qué no lo pones en Facebook? Pero puedes ponerlo en Instagram también. Sí, también lo pongo en Instagram. ¿No? Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Hago un vídeo, por ejemplo, de 16 segundos, chulísimo, con mi gato convertido en diablo, abriendo ahí el cuaderno entre humo, y luego con todas las especificaciones de los cuadernos ver las visualizaciones de 3 segundos. O sea, solo han visto al gato. Y dices, va, mejor no hago nada, porque para perder mi tiempo haciendo videitos con mi gato, abriendo un libro para que la gente solo vea al gato, pues mira, no hago nada. En YouTube no tenemos nada. ¿No te has animado a subir nada en YouTube? No. Puedes subir algunos relatos presenciales, tú mismo relatando tu libro y subir el video para que la gente te empiece a identificar, te pueden empezar a buscar, poco a poco ir abriendo un panorama más amplio para esta información. Sí, ¿no? bueno, yo te digo que yo soy un poco primitivo para todo eso, pero lo puedo intentar. Ajá, lo podemos intentar, ¿sabes por qué? Porque la verdad esto es muy valioso y volvemos al punto en el que iniciamos tú y yo. Si no crees en ti, pues ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Ah, no, claro. Cuando yo me senté aquí, yo no creía en mí porque decía, ¿cómo voy a ser locutora si yo soy terapeuta? ¿No? Pero cuando ahí tiene un poquito de relación, ¿no? ¿Sí? O sea, pues sí, una persona que tiene que es terapeuta está capacitada para transmitir, para hablar con otras personas. Sí. Eso te convierte en una locutora, pues... Yo me ponía muy nerviosa, me trababa, bueno. Me equivocaba. Ahora, bueno... Miedo escénico. Ajá, ahora ya fluyo, pero bueno, tomas talleres, te asesoras, lo que decía, te informas, buscas tus certificaciones, vas practicando también, ¿no? Porque eso es importante y lo vas logrando, pero vas creyendo en ti, en tus capacidades, en que te motivas tú mismo, no queramos encontrar la motivación en los demás, en uno mismo decir, tengo que lograrlo, tengo que poder, sé que puedo empezar a hacer ciertos cambios para ir generando pues más apertura a mi trabajo, uh-huh, para que la gente tenga oportunidad de conocerte y de conocer también tu trabajo, ¿no? Pues sí, pero no, lo haces muy bien, además, mira, yo es la primera vez que hago algo parecido a lo que estoy haciendo aquí, uh-huh. Yo no es que tuviera miedo escénico, pero mira, vamos, voy a hacer el ridículo más espantoso, no. Y no, estoy muy a gusto contigo, o sea, y me he olvidado de que aquí hay una cámara y de que tenemos un control y digo, bueno, pues vamos a... Si solo falta la cerveza para estar como en un bar, ¿no? Claro, fíjate, y eso es muy bonito, ¿no? Porque quiere decir que crear un ambiente agradable, pues también se requiere de tiempo, claro, se requiere de conocimiento, de que el invitado no venga y se sienta estresado. Al contrario, que se sienta motivado. Una mala locutora, una mala presentadora o anfitriona, yo me pondría nervioso y seguramente si hubiera salido un desastre de entrevista y de programa. No. Pues mira, tan desastre no. Pero sí te queremos invitar a otro programa. Claro, donde traigas otro de tus libros y nos hagas aquí un relato. ¿Qué te parece? Está bien. Ni sirve que no lo compartes, la gente te empieza a conocer y vamos dejando grabado
en la plataforma de Ciudad Radio Ajá. estos videos. Entonces tú los puedes ver cuando quieras, la gente cuando tenga interés los va a ver y ahí te empiezas a promocionar más y la gente te empieza a ubicar más. Sí, me parecería perfecto. ¿Sí? Claro. Ok, entonces estás comprometido para un próximo programa. Maru Morales, saludos, bonita tarde, le mandamos muchos saludos y obviamente pues siempre agradecer a las personas que están con nosotros, agradecerles su tiempo y queremos pues compartirles el día de hoy, que volvamos a la lectura, que volvamos a darnos la oportunidad de soñar, ¿no? De Pues crecer, de buscar herramientas y sobre todo el poder del saber, que nadie nos lo quita. El dejar de ser ignorantes. Todos somos ignorantes en mayor o menor medida. Sí, Porque no podemos saberlo todo. no podemos saberlo todo, no es Pero- lo que yo digo, no lo sé todo, hay que Pero investigar. hay que ir acortando esa franja de ignorancia y rellenarla con conocimiento, ¿no? Y además que es muy padre porque lo puedes ir haciendo a tu tiempo, Sí. poco a poco, y sobre todo darte la oportunidad de conocer más cosas y de irlas trabajando, investigando, o sea, poco a poco. No quiere decir que ya toda la información la tenemos y nos la vamos a devorar. No, pues mira, otra cosa de escribir es que te tienes que documentar. Te tienes que documentar y mucho, o sea, para escribir algo que sea realista. Y un escritor que no se documenta, lo que escribe, pues en realidad es porquería. Pero yo no puedo hablar de un faro del siglo XIX, como hablo ahí, sin saber lo que es una lámpara de Algán, sin saber lo que era un molde para mechas, sin saber que el reloj, que había un mecanismo de relojería. Todo eso lo tienes que investigar y se lo tienes que contar al lector para que el lector también se ponga en situación. Y aún así, siendo un relato de fantasía, un relato literario, ha aprendido algo. Ha aprendido que había una cosa que se llama lámpara de Algán, había una cosa que se llama lente de Fresnel, cómo se limpiaba, cómo se mantenía un faro. ¿Le importa o no le importa? No lo sé, pero lo ha aprendido. Claro, además déjame decirte que nosotros para sentarnos aquí tenemos que investigar el tema también. No podemos hablar cosas que no sepamos porque la persona, el público nos puede preguntar, nos puede incluso hasta señalar, ¿no? Pues ¿cómo hablan de este tema si no saben? Exactamente. ¿Cómo habla o cómo dice esto si no existió? O sea, no sé, tampoco puede ser ya sobrepasando la ignorancia No, claro. del hablar por hablar. No, hay que investigar, hay que asesorarse, hay que leer y sobre todo invitar a la gente pues a que nos llenemos un poquito más de cultura, Eso es importante. ¿no? Sí. Siento que es muy importante, sobre todo hoy en la sociedad, culturizarnos más. Pero es que el culturizarse, el estudiar, el leer, es invertir en uno mismo. Es una inversión que hace uno para sí mismo. Pues te voy a decir una cosa, la mejor inversión que puedes hacer es la personal. Claro. Eso, convencer a las personas que la mejor inversión la tienes que hacer para ti. Sí, por supuesto, pero por eso mismo, todo lo que sea culturizarse es una inversión para uno mismo, no es para afuera. No, es para uno. Y es Porque enriquecedor. Tú puedes comprar cosas para tu negocio y sí, es para ti, pero para tu negocio. Pero lo que tú te metes en tu cabeza es tuyo, solo tuyo. Exacto. Y es lo que te decía antes, nadie te lo puede quitar. No, nadie. Es tuyo para siempre. Y eso es padre. Bueno, a no ser que tengas una memoria de teflón y eso todo se te olvide a los 15 minutos. No, tampoco. Pero además es muy enriquecedor porque te vuelves una persona más selectiva. Te vuelves privilegiado porque Sí. tienes información que no toda la gente posee. Bueno, luego a veces también es una maldición, ¿eh? Porque, sí, tiene un poquito de maldición. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego estás entre gente que está hablando de cosas que te resultan totalmente intrascendentes y no te motivan, ¿no? Ya no te enganchas tan Exacto, fácilmente. Exacto, porque ya estás a un nivel diferente. No mejor, no peor, solamente diferente. Sí, diferente porque sabes cosas y has aprendido cosas diferentes. O a lo mejor estás escuchando a gente decir tonterías absurdas y te tienes que morder la lengua pues para no provocar una discusión o dejar a alguien en evidencia Sí, es cierto, tienes razón. y a lo mejor luego en privado decirle, ¿sabes qué? Mira, estabas equivocado en esto, hombre. Ajá. Vamos a tomar en cuenta todo esto. Te agradezco mucho tu tiempo. Obviamente No, gracias siempre por lo la he dicho. invitación. Se me va el tiempo en radio súper rapidísimo, 1 hora, pero muy agradecida por toda la información que viniste a compartir y pues te comprometemos a un siguiente programa para Claro. que nos leas un relato de lo que has escrito. Vale, pero Tú de tu propio puño y letra. Claro, sin ¿no? problemas. Tengo Ok. mucho para elegir. Ok, bueno, pues nos esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Le damos las gracias a Anita que estuvo con nosotros en Controles. Muchísimas a todas las personas que compartieron el día de hoy el programa con nosotros y muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima. Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior.
superación, Reiki, yoga, ángeles. El consultorio de Azur. Lunes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado.